Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 10 de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y en sus cuadernos de estudio la página 71, página 71. Hebreos capítulo 10, en sus libros la página 71. Entonces, 10, capítulo 10. Hermano Donovan, ¿nos puedes dirigir oracionalmente? Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Bendice a cada hermano, por todos los que no pudieron venir. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el privilegio de escuchar tu palabra. Amén. Que el hermano pueda exponer tu palabra, Señor. Úngelo de tu sabiduría. Sí, Y abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para que pueda llegar tu palabra a lo más profundo de nuestro corazón y la podamos hacer eficaz en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hombre. Muy bien. Nos quedamos y vamos a ver la cita del Salmo 40, ¿correcto? Ahí en sus libros. Sí. ¿Estamos listos? Sí. Alguien que quiera leer ahí, por favor, la cita del Salmo 40, nada más es el párrafo. Yo. Adelante. He aquí un caso aleccionador de la manera en que la luz de la inspiración ilumina pasajes del Antiguo Testamento para darles una profundidad de sentido que difícilmente habríamos podido discernir sin la ayuda del pasaje explicativo del Nuevo Testamento. Debiéramos leer la cita del Salmo 40 en su contexto, notando que David, al principiar su canto, alaba al Señor por haberle sacado de algún grave peligro, sea circunstancial o moral, colocando luego sus pies sobre peña. En vista de ello, celebra las innumerables maravillas del Señor para que con el hombre de fe y de pronto, al considerar la mejor manera de expresar su gratitud, declara que los sacrificios y los presentes del adorador no agradaban a Dios tanto como un corazón que se goza en la voluntad de Dios, teniendo su ley escrita en sus entrañas. La frase en el Salmo, has abierto mis oídos, se refiere con toda probabilidad al Éxodo, capítulo 21, 1-6, donde se presenta el caso del hebreo que, por pobreza, había tenido que venderse por unos años como esclavo. Cuando le tocaba salir, sin embargo, prefería quedar en la casa, pues ya le agradaba su blanda servidumbre a causa del amor que ya sentía para con su amo y la esposa que había adquirido en su casa. En señal de ello, el dueño, en presencia de los jueces, había de traspasar la oreja del siervo con una lesna, fijándola momentáneamente al poste de la puerta de la casa. Significaba todo ello que el hebreo escogía una servidumbre perpetua para su propia voluntad, entregando su cuerpo al servicio de su dueño por amor. Veremos más abajo cómo, a través de la versión alejandrina y la cita del autor de la epístola, la figura ilumina la entrega del cuerpo de aquel que se hizo siervo por amor para cumplir la voluntad de su Padre. O sea que primero trabajó y luego lo hizo por amor, sin la paga. Es correcto. Sí, los esclavos en la antigüedad, cuando al estar trabajando para sus amos, en la casa de sus amos por X tiempo, recibían una paga como esclavos, ¿verdad? Y llegaba un momento en que podían ser liberados de la esclavitud, es decir, podían irse, ya habían pagado su deuda, se pueden ir a sus respectivos hogares. Pero si el siervo, el esclavo le decía a su amo, me quiero quedar contigo, me quiero quedar en tu casa,
Entonces el dueño, en este caso el dueño de la casa, o el dueño del esclavo, perforaba, hacía un orificio en el lóbulo de la oreja del esclavo en presencia del pueblo, para que supieran que por voluntad propia ese esclavo decidía quedarse a trabajar para siempre en esa casa. ¿Sí se entiende? Entonces aquí, ¿cómo ejemplifica la vida de nuestro Señor Jesús? Vale. Él por amor, nuestro Señor Jesús fue clavado en una cruz, porque Él así lo decidió, por amor a todos nosotros. Vale. Él aceptó esa servidumbre gratuitamente. ¿Va? Lo que está explicando aquí el autor de los Hebreos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Leemos el siguiente párrafo nada más, para aclarar otra frase que podría presentar alguna dificultad. Debiéramos notar que cuando el salmista dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No se trata de ninguna cita, específica que contenga tales palabras, que no se puede hallar en los escritos anteriores, sino del sentido íntimo e interno de la ley, que el siervo de Dios, por la iluminación de espíritu, había llegado a comprender, sabiendo ya que lo que a Dios le agradaba era la voluntad presta, o sea, rápida, y el servicio del amor, tal como se simboliza en el caso del siervo hebreo, al quedarse en la casa de su amo. Sí, bien. Aquí lo que está citando el autor de Hebreos es el Salmo 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, versículos 6 al 8. Y al menos en mi Biblia, cuando son palabras que se refieren a la vida de Jesús, están en tinta color rojo. Y dice el Salmo 40, versículo 6: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, lo que acabamos de leer ahorita, o que nos acaban de explicar, ¿no? Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A quién aplicamos estas palabras? Holocausto y expiación no has demandado, es decir, no te gustan, ya no quieres sacrificios de animalitos, ¿vale? Es lo que está diciendo. Entonces dije yo: si Dios ya no quiere que yo le traiga animalitos, entonces ¿qué quiere? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Dice: me entrego yo a ti. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, en lugar de los animalitos me entrego yo. ¿Esto lo dice Jesús? Está hablando de nuestro Señor Jesús, exactamente. ¿Vale? Eso es lo que se refiere aquí el doctor Trinchar en el estudio. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Vamos a irnos hasta el último párrafo, por favor, de la página 72. La tradición y la interpretación. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Sí. La tradición y la interpretación. El autor se servía de la traducción griega del Antiguo Testamento que se había hecho en el siglo III a.C., llamada la Alejandrina o la Septuaginta, en la que los traductores, quizás influidos por el simbolismo de Éxodo 21, 5 al 6, vieron la frase: has honrado mis oídos. Has horadado mis oídos, el sentido de que me preparaste cuerpo, que es una aclaración espiritual de lo que se daba a entender en la frase hebrea, o sea, la entrega de un cuerpo dispuesto al servicio de su dueño. El Espíritu aquí autoriza y consagra esta traducción en su aplicación mesiánica, y vislumbramos la maravillosa preparación del cuerpo de Dios hombre por el misterio de la encarnación, siendo el sagrado instrumento
para llevar a cabo todos los designios de Dios para la redención del hombre y la preparación de un pueblo verdaderamente santo y sumiso a su voluntad. Vamos, si tienen su Biblia, gracias Omar, ahí en Hebreos capítulo 10, ya con todo esto que acabamos de revisar en su libro de estudio, vamos a leer el capítulo 10 de Hebreos desde el versículo 3 hasta el versículo 7, bueno, hasta el 8, perdón. No, a ver, espérenme un poco. De hecho, hasta el versículo 9 podemos ver. Hebreos 3, desde el 3 hasta el 9. Si quieren lo leemos al unísono para que estemos más atentos. ¿Listos? Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Sí? ¿Se entiende con lo que leímos ahorita? Quítalo primero, ¿qué es lo primero? Las expiaciones, los sacrificios. Todos los sacrificios anteriores, ¿no? Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto último? ¿Para qué, perdón? Quítalo primero, que son todos los sacrificios del Antiguo Testamento, para establecer ¿qué? El sacrificio de Jesús. El sacrificio del Señor Jesús, ¿va? Porque dice, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿va? Ahora, ¿cuál es, para ver si estamos entendiendo bien? Cuando los hebreos venían a hacer estos sacrificios y traían los animales a los sacerdotes, dice aquí el escritor de Hebreos, que la sangre de los machos cabríos y los toros y todo eso no quitaba los pecados. Entonces, ¿cómo entendemos eso? El Levítico le enseña a Dios y dice a su pueblo, cuando tú cometas este pecado, me traes esto y esto, ¿va? ¿Por qué dice que no cubría, que esa sangre la sangre de esos animales no cubría esos pecados? Para Dios ya no era agradable eso. Para Dios no era agradable, buen punto, ese es uno. ¿Cuál era la condición que tenía que haber en el corazón de la persona que traía los animalitos? Arrepentimiento. Entonces, lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos no es que esos sacrificios hayan estado mal, sino que el pueblo hebreo ya los hacía como un culto. Ya no lo hacían por arrepentimiento. Sí, o sea, era un ritual. Se supone que era un simbolismo y una acción para decirle a Dios, estoy arrepentido, por favor toma esto. Es correcto. Ese es el sentido de cómo Dios lo enseñó. ¿Va? Adelante. Me imagino como, no sé, me imagino ¿verdad? Que cuando hago esto al cabo y tengo un toro, después lo echo para allá. Exactamente, exactamente. ¿Va? Como ahora nosotros, ¿va? Que cuando decidimos pecar, decimos, bueno, después le pido perdón a Dios. Conozco un hermano al que amo muchísimo, ya, un poquito más grandecito que yo, pero nos amamos mucho mutuamente. Y me decía él, parecido a lo que dice el apóstol Pablo allá del aguijón en la carne, ¿va? Pero dice, es que yo tengo en mi ser una tentación que no puedo resistir y Dios ya lo sabe. Entonces me levanto en la mañana y le digo, Señor, tú sabes que voy a pecar, así que desde ahorita te pido perdón.
así no funciona. Así no funciona. Y daba gracias por los alimentos de todo el día. Sí, además no le gustaba dar gracias por los alimentos cada vez que daba, sino nomás una vez al día. No, Señor, te agradezco por los alimentos de todo el día, de una vez, ya, para que no perdamos tiempo. Entonces, no es así como funciona, ¿no? Es decir, si no hay arrepentimiento, ¿qué quiere decir arrepentirme? Arrepentirme quiere decir, en la palabra griega, es una persona que va en un sentido, va caminando hacia el pecado, y en ese momento se arrepiente y da vuelta a 360 grados y va para el otro lado. Ese es el significado, el sentido correcto de la palabra arrepentirme. Ya no voy más hacia allá, voy para acá. ¿Se entiende? O sea, doy una vuelta completa de 360 grados porque no quiero seguir en el camino del pecado. Entonces, como dice ahorita hermano, lo que hacían, y que tristemente se hace en muchas religiones todavía en nuestros días, se convertía en un ritual. O sea, no era un rito, no era algo del corazón, ¿va? Como nos decían antes, cuando estaba yo en aquella otra religión, en aquella religión me decían, ¿cuántos pecados? Levantaban la lista. Yo con el sacerdote me aventaba como 3 horas, ¿verdad? De aquel que le contaba todos mis pecados. Y entonces me contaba, dice, 10 Aves Marías, 20 Padres Nuestros, 80 credos, y etcétera, ¿va? Y entonces, ese era el sentido de decir, bueno, voy a ver cuánto tengo que pagar. En lugar de los animalitos, ahora tengo que pagar con rezos. Entonces ya sabía que si cometía ese pecado me iba a costar tanto. Entonces como que hacía uno cuentas, ¿verdad? En aquel entonces, a ver cuántos becerritos tengo. Y me alcanza para 5 pecados. Entonces dice el escritor de Hebreos, y dice el escritor del Salmo 40, que es David, dice, holocausto y sacrificios no querías. Sí. O sea, no querías animales. Estoy entendiendo apenas, ¿verdad? Que lo que a ti te agradaba no era que Dios te trajera otros animales, sino que viniera yo con un corazón, he aquí vengo, Señor, a hacer tu voluntad, vengo con un corazón verdaderamente arrepentido por mis pecados. Eso es lo que realmente, y a hoy, a nuestros días, eso es lo que hoy limpia nuestros corazones. Es que hoy ha cambiado lo único, la Biblia dice que Dios no cambia, y en esencia todo eso no ha cambiado, porque lo que se ve en ese tiempo eran 2 cosas, el sacrificio y el arrepentimiento, y hoy solo se nos pide el arrepentimiento porque el sacrificio ya está hecho. Ya lo hizo Jesús, excelente, muy bien dicho, ¿no? Así es, ya no tenemos nada que sacrificar. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Exactamente. Siempre ha sido eso, Exactamente, siempre, ¿va? Y qué difícil es entenderlo y qué fácil es pecar, ¿va? Qué fácil es caer en tentación. ¿Se entiende el contexto de Hebreos? ¿Sí? Sí. Muy bien, avanzamos entonces. Página 73, por favor. Vamos a leer el primer párrafo y hacemos una pausa. En el Salmo. En el Salmo, cuando el siervo se pone a la disposición de Dios, expresa, además, el deleite que siente al hacer su voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En la cita de nuestra porción se destaca no solo el deleite que siente, sino el firme propósito de cumplir la voluntad divina, pues para eso se presenta. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No solo se goza en los designios del Padre, sino que se apresta a cumplirlos por medio del maravilloso instrumento del cuerpo preparado. La frase "he aquí", la que se halla en los labios de un siervo obediente al ponerse a la disposición de su amo. Notamos que la cita se introduce por las palabras, por lo cual, entrando en el mundo, dice, la forma de la dedicación del siervo. Sin embargo,
es la siguiente: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Algunos han querido aplicar estas frases al momento de la encarnación o a algún tiempo anterior o posterior a ella, pero creemos que lo más acertado es no procurar determinar el momento de la declaración, sino entenderla más bien como la expresión de la actitud constante del Hijo en relación con su venida al mundo para el cumplimiento de su misión entre los hombres. Esa frase de he venido a hacer tu voluntad, ¿de quién es? De Jesús. El Señor Jesús, ¿no? Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, no lo que ustedes quieran, sino la voluntad de mi Padre, ¿no? Y entonces dice, cuando se pronuncia esa frase, es lo que está diciendo el autor de Dios, para no meterse en falsas interpretaciones. Pues si lo vemos a la luz de las Escrituras, que es como debemos de verlo, desde el momento en que Cristo decidió venir al mundo, ya vino con esa frase. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Entonces no importa cuándo la pronunció, lo demostró con su propia vida. Cosa que nosotros también tenemos. ¿Cuál es, para nosotros, qué entendemos? Si yo dijera, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿cómo entiendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debería entender? Seguir sus pasos, esa es su voluntad, que no pequemos, que seamos obedientes. Obedecer la Biblia, obedecer su palabra. Eso es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Cuando yo hago algo que no está aquí, estoy haciendo la voluntad de quién? Suya. La mía. La mía. ¿Verdad? Mucho, qué bueno. Está bien cumplido. Entonces, si yo digo quiero hacer la voluntad de Dios, lo que estoy diciendo al mismo tiempo es no quiero hacer mi voluntad. Exacto. Quiero hacer esta voluntad. Todo lo que está aquí escrito. ¿No? También ser guiados dejarnos guiar por el Espíritu, ¿verdad? Es correcto. Porque mora el Espíritu de Dios en sus hijos y hacer la voluntad del Espíritu, no la de la carne. Es correcto. ¿Dónde dice eso? No me digan que en la Biblia. Es un muy buen punto. No sé si lo encontramos. ¿No? ¿No se acuerdan? No, nomás sé que lo dice. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por ahí iba lo que está contando su hermano Donovan. Es el Espíritu Santo el que nos empodera, o si nos da el poder, la capacidad, la habilidad, el conocimiento de las Escrituras para hacer la voluntad de Dios. Nos da así el querer como el hacer por su buena voluntad, no por la nuestra, sino por la voluntad de Dios. Que muchas veces hay este problema, que somos renuentes y resistentes a que no queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, porque eso es lo que nos agrada a nosotros. Exacto. Cuando veo lo que me agrada, estoy haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Muy bien. Muy bien. Entonces dice, vamos a leer los siguientes dos párrafos, por favor. Hay una estrecha analogía espiritual y el otro que sigue los dos párrafos, por favor. Hay una estrecha analogía espiritual entre el sentido íntimo de la dedicación y los versículos que introducen la escena del lavatorio de los pies de los discípulos en Juan 13:1-5, un acto que simbolizó todo el servicio del Maestro a favor de los suyos. El siervo actúa en el pleno conocimiento de su alta dignidad, pero al mismo tiempo su gracia infinita le lleva a un servicio que no conoce límites ni condiciones. Una vez cumplida la misión, sin embargo, vuelve triunfante a quien le envió, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que
pasase de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Tomando una toalla, se la ciñó, y así procedió a cumplir la humilde tarea de un esclavo que ellos habían despreciado. Una pausa aquí, que ahorita seguimos leyendo. Hay un malentendido en cuanto a este acto del Señor Jesús. Hay una enseñanza equivocada. Sí. Jesús no nos está diciendo que debemos de lavar los pies de los demás. ¿Se entiende? ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Que tenemos que amar al prójimo, ¿no? Que la mejor forma de mostrar que amamos a nuestros prójimos es con toda humildad, ¿no? Sin importar la tarea que nos encomienden, ¿no? Es como los hermanos o hermanas que dicen, a mí no me toca, ¿qué podría ser lo más, el trabajo más, ¿cómo se puede decir?, humilde dentro del templo? Y algunos dicen, no, pues barrer, limpiar, acomodar las cosas, eso es lo más humilde porque eso es tarea de los sirvientes, como en nuestra casa, ¿no? Cuando contratamos a alguien para nuestra casa normalmente es para la limpieza y se considera eso como que el servicio más bajo de todos, ¿no? Pero lo que está enseñando el Señor Jesús no es, insisto, debemos de lavarnos los pies unos de los otros. No está enseñando eso, está enseñando que debemos de tener un carácter tan humilde que no importa lo que Dios nos mande a hacer, estemos dispuestos a hacerlo porque Jesús lo hizo. Y dispuestos a servir. Eso es la enseñanza del Señor Jesús. Es decir, en la antigüedad, la gente que tenía con qué pagar esclavos, la labor principal del esclavo más de más bajo rango era precisamente que las personas que llegaban a visitar la casa, ese esclavo era el responsable de lavarle los pies. Entonces había rangos de esclavitud o de siervos en las casas, ¿va? Y el siervo o el esclavo de menor rango, a ese le tocaba que cada persona que llegara, él se encargaba de lavarle los pies. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo es, el siervo más humilde, ese es el que tú debes ser. No te está diciendo que laves los pies de los demás, sino que hay en tu corazón un sentimiento de humildad para servir a Dios. No estamos sirviendo a nadie más, servir a Dios al servir a nuestros hermanos. ¿Sí, ¿se entiende? Sí, porque muchas veces pensamos que servirle a una persona, vamos a decir, en el mundo de menor rango que nosotros es humillante y al contrario. Así es. Al contrario, debería de ser algo que nos agrade. Claro, y hacerlo por amor. Claro. ¿No? Como hizo el Señor Jesús. Sí se entiende entonces que no se malentiende esta parte de la Biblia. Muy bien. Seguimos, claro, por favor. Vemos al Creador de todo, ¿sí, verdad? ¿Sí? Vemos al Creador de todo presentándose como un instrumento único y eternamente rendido a la voluntad de Dios para restaurar lo perdido. No reserva nada ni pone condiciones, y su bendita entrega, por medio del cuerpo preparado, hace posible la satisfacción de un nuevo pueblo espiritual. Santificación de un nuevo pueblo espiritual y la preparación de un reino eterno donde la voluntad de Dios no conocerá estorbo ni contradicción. Todo el intento del rollo del libro, o sea, de los santos oráculos de Dios, es hacer ver a los hombres que han de volver a la obediencia de su legítimo Señor por medio de la obra de aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es? Jesucristo. El Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos que seguir su ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
¿Eso también está en la Biblia o no está en la Biblia? Sí. Sí, ¿va? Son palabras de nuestro Señor Jesús. No penséis que he venido para ser servido, sino para servir. ¿Va? Sí. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Está claro el papel de...? Muy bien. Vamos entonces a leer la siguiente parte de Hebreos capítulo 10, ahora del versículos 10 al 14. Vamos a leer primero los versículos y luego vamos al libro. Hebreos 10 al 14. ¿Estamos listos? ¿Lo leemos al unísono? Sí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Hasta el qué? Hasta ahí estoy. O sea que si alguien le pregunta a usted así, yo soy perfecto. No. Aquí dice hermanita que hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita lo vamos a ver porque me estoy adelantando. Pero qué rápido que estoy adelantando. Les explicaba yo, y lo vamos a ver a detalle, ¿va? Pero la palabra perfecto significa completo. La palabra griega que se traduce como perfecto significa completo. Es decir, ya no nos hace falta nada. Estamos completos en Cristo Jesús. ¿Va? Ya no hace falta que hagamos nada para alcanzar la salvación. Estamos completos, eso es lo que se refiere. Pero lo vamos a ver con más calma, ¿va? Muy bien. Página 73, vamos a leer este párrafo. La voluntad de Dios se cumple en el sacrificio único. Es la voluntad divina que su pueblo sea santo, pero esto depende, a su vez, de la obra del siervo, quien se consagró para realizar tan bendita obra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En estos versículos el autor sigue sacando las consecuencias lógicas del contraste apuntado en el Salmo 40, y ya que lo primero, con sus sacrificios y ofrendas materiales, no es del agrado de Dios, queda lo segundo, o sea, el sacrificio único, que es el cuerpo rendido de Jesucristo, con todas las bendiciones que fluyen de tan abundante fuente, y en lugar de los sacerdotes, con la incesante repetición de sus sacrificios se destaca. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, tratándose de un sacrificio de tal categoría, llevando a cabo por el Dios hombre en la consumación de los siglos. Es evidente que no puede, por menos que ser perfecto y único, y de efectos perfectos, sin la posibilidad de repetición en la forma que sea. No hay mucho que ahondar ahí, ¿no? Creo que está más que explicado. Ah, ya lo entendimos. ¿O alguien tiene alguna duda de eso? ¿No? Está bien. Entonces, para ir un poquito más de agilidad, seguimos leyendo ahí en su libro La perfección de los santificados. Ahora, antes de leerlo, déjame leer el versículo 10 y el 14 de Hebreos. Fíjese cómo dice. Hebreos 10, versículo 10 y luego el 14. El 10 dice: en esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Pueden leer esos dos versículos juntos. Los otros tres versículos son como un paréntesis ahí, ¿no? Entonces ahora sí vamos a leer los siguientes dos párrafos. La perfección de los santificados. Es natural que el concepto de la santificación sea típico de esta epístola, ya que el simbolismo se basa sobre el orden levítico. Hemos mencionado, de paso, cómo el apóstol Pablo piensa en términos legales y ve al creyente justificado por estar unido vitalmente con Cristo, quien cumplió la sentencia de la ley a su favor. El autor de esta epístola, expresándose según la terminología levítica, ve al creyente como apartado por medio del sacrificio de Cristo, llegando a ser un creyente sacerdote que sirve en el verdadero tabernáculo. Desde luego, se trata de una diferencia de énfasis y de metáfora solamente, pues Pablo también llama a los creyentes santos y se preocupa del tema de la santificación como consecuencia lógica de una unión de los salvos con Cristo. Pedro abunda en el mismo tema desde su punto de vista descriptivo, y los varios aspectos presentados por estos siervos inspirados de Dios nos ayudan a ver en redondo la maravillosa obra de Dios a favor de los suyos. ¿Continúo? Sí, por favor. El simbolismo de Hebreos, sin embargo, se relaciona de una forma muy íntima con los libros de Éxodo y Levítico, y debiéramos volver a considerar la consagración de Aarón y sus hijos a sus cargos de sacerdotes en el capítulo 29 de Éxodo y en el 8 de Levítico, pues el complicado ritual de su apartamiento de entre los hijos de Israel para este servicio especial nos suministra los conceptos y figuras que luego pasan a la realidad espiritual de la nueva creación. Recordemos, por mencionar solamente lo más esencial, que los cuerpos de los sacerdotes habían de ser lavados con agua y luego revestidos de hermosas y puras vestimentas. Entonces, la sangre de los sacrificios, base de todo el simbolismo, se aplicaba a los pulgares de sus manos y pies, como también a sus orejas, salpicándose además sus vestiduras de sangre mezclada con aceite. Ay. Solamente así podían considerarse como santificados, o sea, apartados por el servicio de Dios y capaces para ejercer sus sagradas funciones a favor del pueblo. El simbolismo es muy claro, pues la base de todo apartamiento para Dios ha de ser el sacrificio de Cristo, cuya virtud ha de aplicarse a todas las partes del ser del creyente, siendo necesarias, además, las santas energías del Espíritu Santo de Dios para terminar la obra. Así pasan los creyentes de ser un pueblo especial de Dios, llamados a servirle y adorarle en medio de un mundo manchado por el pecado y apartado de Dios, destacándose el contraste entre estos y los hombres que se dedican al inmundo servicio de los dioses que crean y el terreno moral y espiritual que describe Pablo en Romanos 1, 18-32. Gracias, hermano. Continúo, ¿no? No, hasta ahí, hermanita, hasta ahí. Entonces está hablando, que si leyéramos Éxodo 29 y Levítico capítulo 8, veríamos todos los pasos que tenía que seguir una persona para poder ser ordenada como sacerdote. ¿Ah? Y si vemos los tipos o la simbología de todo ese proceso, podríamos aplicarlo a nuestra vida. Por eso es importante estudiar Éxodo y Levítico. Y el sentido es que la vida de esos sacerdotes tenía que ser un ejemplo para que los demás pudieran ver en esa persona un verdadero sacerdote o servidor de Dios. Y lo mismo sucede en nuestras vidas, ¿va? Si yo, lo voy a decir en términos coloquiales, ¿va? Si yo hablo
si yo me comporto, si yo me visto, si yo tengo los mismos hábitos, las mismas costumbres, voy a los mismos lugares que va el resto del mundo, ¿cómo podrían identificarme como cristiano? Si yo digo malas palabras o palabras altisonantes o palabras en doble sentido, si cuento chistes sucios, si veo a una mujer con ojos de codicia o la mujer ve a un hombre con ojos de codicia, si yo hago las cosas que hace el mundo, es imposible que alguien me considere cristiano. Entonces lo que me tiene que distinguir a mí de los demás es precisamente que me comporto, hablo, pienso, actúo conforme a lo que no hace, no conforme a lo que hace el mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Y eso hace que me distinga de los demás. Oye, ¿por qué no quieres ir al antro? Oye, ¿por qué no quieres emborracharte? Oye, ¿por qué no quieres tatuarte? Oye, ¿por qué no quieres ponerte aretitos por todas las... ¿Por qué? Porque soy cristiano. Pues soy seguidor de Cristo, no necesito más. Te dicen, ay, ¿por qué ser hermanito? Sí. ¿Se entiende? ¿Por qué no sigues las modas? ¿Por qué no vas a estos lugares? ¿Por qué no te gusta ver películas así medio sucias? ¿Por qué? Porque ya no soy del mundo. Entonces, mi forma de ser, de hablar, a los lugares que voy, la forma en que actúo, la forma en que me comporto, la forma en que reacciono ante situaciones adversas, insultos, groserías, la forma en que yo actúo me define como cristiano. Y espero que la gente diga de mí que soy cristiano y no que yo tenga que andar diciendo, es que no voy porque soy cristiano, ¿no? O sea, que la gente note en mí la diferencia con referente a lo que hace el mundo en general. Entonces, esos son los tipos que vemos en Éxodo y en Levítico de las condiciones que tenían que cumplir estos hombres para poder ser nombrados por Dios como sacerdotes. Y como ya hace un rato aquí el hermano Dobra, lo voy a decir aquí el doctor Trenchard, es el poder del Espíritu Santo el que me ayuda a comportarme como cristiano. Y en el momento, como decía Claudia, que yo me retraigo, digo, no quiero que el Espíritu Santo me use ahorita, voy a hacer mi voluntad, en ese momento pierdo por completo mi relación con Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es la perfección de los santificados, dice ahí en su libro, la perfección de los santificados. Otra vez, como decía mi hermana, que dice, nosotros somos perfectos, no. Leamos esta palabra perfección como que estamos completos en Cristo. Cuando estoy en Cristo, nada me falta, estoy completo. Eso es lo que quiere decir. No que soy perfecto, yo sí soy perfecto. No que sea perfecto en mi forma de ser, mi forma de comportar, no, en eso no soy perfecto, tengo muchos defectos. Pero en Cristo estoy completo, no me hace falta absolutamente nada, Cristo me llena, tengo la plenitud de Cristo en mi vida. Eso es lo que quiere decir que el cristiano ha sido perfeccionado, ha sido completo porque está en Cristo. ¿Se entiende el término perfección? Para que no nos andemos confundiendo ahí, ¿no? Estoy completo en Cristo. Como Cristo vive en mí, tengo el Espíritu Santo, ya nada me falta. Absolutamente nada. No tengo que andar buscando en el mundo algo más. Todo lo tengo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Ven? ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí y si Dios lo permite el próximo domingo empezamos en la página 75. Voy a leer, nos estoy robando ya 10 minutos, pero voy a leer para que lleguemos al siguiente, página 75, el segundo párrafo. Dice, por la misma razón Pablo pudo dirigir una carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, escuchen, santificados en Cristo Jesús, es decir, separados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, apartados del mundo.
a pesar de que luego tendría que reprender a estas mismas personas por varios defectos en su vida y testimonio que no eran propios de su posición, es decir, de su santidad en Cristo, que era netamente de santidad. Lo que Dios efectúa en nosotros sobre la base de la cruz y la resurrección en la esfera de la nueva creación ha de ser necesariamente perfecto, es decir, completo. Pero el problema del creyente es el de ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1, a los efectos de que los actos concretos de su testimonio concuerden con su elevada categoría de santos en Cristo. Es exactamente lo que acabamos de decir. Que mis actos, mi forma de vida, concuerden con el hecho de que Dios me ha santificado a través de Jesucristo. Sí. Que sea congruente lo que digo con lo que hago. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay muchas personas que pierden de vista lo que significa la palabra congruencia. Y mandan mensajitos bíblicos, toman algún versículo de la Biblia y nos lo mandan y lo comparten. Y la pregunta es para esa persona: oye, ¿y tu vida refleja eso que tú me estás diciendo que quieres que yo haga? O sea, de nada sirve, no somos santos por mandar versículos, ¿verdad? Sí, claro. No somos mejores por mandar pasajes bíblicos. Somos cristianos cuando vivimos de acuerdo a esos versículos que estoy mandando. Y yo no puedo decir a Pati, a mi esposa: oye, tenemos que vivir esta vida de santidad, y yo estar viviendo una vida mundana. O sea, no hay congruencia. Y es lo que está diciendo aquí, que el libro, que cuando Pablo nos llama santificados en Cristo Jesús, eso es lo que quiere decir, que Cristo Jesús me ha separado, me ha apartado del mundo, y mi vida tiene que demostrar, mi vida, dice aquí, los efectos de los actos concretos de su testimonio, del testimonio como creyente, concuerden con su elevada categoría de santos en Cristo. Que la gente, insisto, vea que mis actos, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de hablar, los lugares que visito, etcétera, etcétera, concuerdan con este calificativo que Dios me ha dado. Dice el Señor Jesucristo, a Dios Padre, dice: los que tú me has dado son míos y los tengo en mi mano y nadie los va a arrebatar en mi mano. Tenemos la seguridad y la certeza de la salvación y la vida eterna. Pero a nosotros nos toca demostrar que Dios nos ha santificado, no a través de mandar versículos por todos lados, sino a través de una vida verdadera de santidad. Amén. ¿Estamos? Es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Muy bien. Pues si Dios lo permite, el próximo domingo arrancamos página 75, la perfección del triunfo. ¿Ok? ¿Alguien que nos quiera hacer el favor de despedirnos en oración, por favor? Sí, vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento de escudriñar tu palabra, Señor, de aprender, de que se nos quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes, Señor, a que sigamos tus pasos, porque solos no podemos, Padre. Que nos ayudes a apartar nuestros ojos de las cosas del mundo, Señor. Que no nos ganen esas cosas que nada más hacen que nos separen de ti. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón por todos los hermanos que estamos aquí congregados, Señor, para que lo que resta del día estemos en ti, Señor, y tú estés con nosotros, Padre. Que a los pastores les des tu palabra para que podamos saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. 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 Muy bien.